Su esposo desaparecía cada miércoles, hasta que ella lo siguió en silencio. Capítulo 1. El silencio de los miércoles. Cada miércoles, exactamente a las 6:45 p.m., Simon besaba a Emily en la frente, tomaba sus llaves y susurraba: «Reunión de la junta tarde esta noche, cariño. No me esperes despierta». Siempre vestía el mismo blazer gris, siempre llevaba la misma taza de café de viaje y siempre regresaba después de medianoche, oliendo ligeramente a colonia rancia y al perfume de otra persona. Durante 3 años, Emily nunca lo cuestionó, porque Simon no era solo su esposo, era su ancla, el hombre que le tomó la mano durante el funeral de su padre, el hombre que se quedó despierto toda la noche durante sus abortos espontáneos, susurrándole esperanza en sus pedazos rotos. El hombre que una vez le escribió cartas de amor en servilletas cuando no podían pagar papelería de verdad. Pero últimamente había grietas en los cimientos. Comenzó con la distancia en sus ojos, como si estuviera allí, pero no realmente. Luego vinieron los mensajes de texto secretos, el teléfono bloqueado, la sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y siempre, esos malditos miércoles, Emily se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Después de todo, Simon nunca le había dado una razón real para dudar de él. Era exitoso, respetado, encantador. Un abogado corporativo en 1900, ascenso. Todos lo amaban, sus amigos, su madre, incluso los extraños. Pero fue precisamente esa perfección lo que empezó a sentirse sospechoso, irreal. Intentó sacudirse la sensación. Se distrajo con clases de pilates y arreglos florales. Se unió a clubes de lectura a los que nunca asistió. Horneó magdalenas que no comió. Pero sin importar lo que hiciera, los miércoles se volvieron insoportables. Cada vez que él se iba, un extraño escalofrío se instalaba en la casa. El silencio se sentía más pesado, más cruel. Se sentaba en el sofá con el televisor a bajo volumen, reviviendo recuerdos de ellos riendo en París o bailando lentamente en su cocina, y luego mirando la puerta, esperando a un hombre que ya no entraba como si perteneciera a ese lugar. El mensaje que lo cambió. Todo luego vino el mensaje. De voz, una mañana de jueves, mientras limpiaba la habitación de invitados, Emily accidentalmente tiró la tableta de Simon de la mesita de noche. La pantalla se iluminó con una llamada perdida y un mensaje de voz. Ella no tenía intención de escucharlo. De verdad que no. Pero la curiosidad no siempre es inocente. Hola, Simon. Ayer fue increíble. Todavía puedo sentir tus manos en mi cintura. A la misma hora la próxima semana me pondré ese vestido que te gusta. Su corazón se hundió. Emily se congeló. Sus dedos temblaron. La respiración se le atragantó en la garganta. No fue solo un error. No fue un malentendido. Era traición. Suave, sensual y cuidadosamente programada. Cada miércoles. No lloró. No de inmediato. En cambio, su cerebro se quedó en silencio. Era un tipo extraño de dolor. Uno que no gritaba ni sollozaba, sino que asfixiaba. Como si alguien le hubiera golpeado el alma. El resto del día transcurrió borroso. Preparó la cena. Sonrió a pesar de todo. Dejó que Simon le besara la mejilla como si nada hubiera pasado. Y se dijo a sí misma: el próximo miércoles lo seguiré. No necesitaba una confrontación. Todavía no. Necesitaba la verdad. Fría, cruda, innegable. Y así, el plan comenzó. La doble vida revelada una semana después, vistiendo jeans negros, una sudadera con capucha y el dolor de saber que estaba siendo reemplazada, Emily esperó en su coche a una cuadra de distancia, con el motor en marcha, el corazón acelerado. Observó a Simon salir de la casa con el teléfono pegado a la oreja, sonriendo como si tuviera secretos que no le importaba guardar. Lo siguió con cuidado a través del tráfico de la ciudad,
pasando por lugares familiares que de repente le parecieron extraños. Llegaron al lado este, una parte de la ciudad a la que Simon nunca dijo ir. Luego él estacionó, salió y entró en un modesto edificio de ladrillo sin letrero en la puerta. Las manos de Emily se apretaron en el volante. ¿Qué es este lugar? Un hotel, un apartamento privado. Durante 40 minutos se sentó inmóvil. Cada escenario posible la atormentaba. Estaba a punto de verlo con una amante, un hijo, una segunda vida. Y entonces la puerta se abrió, pero no fue Simon quien salió primero. Era una mujer, 30 y tantos años, elegante, segura. Sus tacones resonaron en el estacionamiento vacío. Detrás de ella apareció otra figura, un niño pequeño, quizás de 6 o 7 años, pelo castaño, ojos azules, ojos familiares. Simon fue el último en salir, llevando una mochila y riendo suavemente. A Emily se le cortó la respiración. No era solo una amante, había un niño. Simon tenía un hijo y nunca se lo dijo. Capítulo 2. La otra vida. Emily se quedó inmóvil en el asiento del conductor, el motor zumbando como un latido mecánico, constante pero cruel. Sus ojos se clavaron en el niño que se aferraba a la mano de Simon. El niño lo miraba como si el sol saliera con su sonrisa. Y Simon, el hombre que una vez le rogó a Emily que intentaran otra ronda de FIV, miró a ese niño con una alegría sin filtros. Un extraño pensaría que era una familia. Una de verdad, quiso gritar, salir del coche y exigir respuestas. Pero, en cambio, Emily se hundió más en las sombras de su asiento, el corazón latiéndole como tambores de guerra. Estaba demasiado sorprendida para moverse, demasiado destrozada para hablar. Simon se inclinó y besó al niño en la frente. La mujer, la misma del mensaje de voz, le revolvió el pelo al niño. Luego se subió a su propio coche. Simon se giró, caminó hacia su sedán y se alejó como si nada hubiera pasado. Emily se quedó allí mucho después de que el estacionamiento se vaciara. Mucho después de que el atardecer pintara el cielo con moratones. ¿Quién era esa mujer? ¿Era una novia? ¿Una ex secreta? ¿Había existido este niño antes de su matrimonio o durante? Condujo a casa en piloto automático. Cuando Simon regresó, más tarde esa noche ella ya estaba en la cama, fingiendo dormir, de espaldas. Él le besó la mejilla y susurró: «Siento llegar tarde». Noche larga. Ella no se movió. La mentira se instaló entre ellos como un tercer cuerpo en la cama. La investigación comienza por la mañana. Emily tenía una misión. Esperó a que Simon se fuera a trabajar, luego abrió su laptop, protegida con contraseña. Lo mismo con su teléfono. Pero recordó algo, el viejo iPad en el cajón de la cocina, el que Simon no había usado en años. Todavía se conectaba a su nube, y esa nube contenía todo: mensajes, entradas de calendario, fotos. La primera imagen que cargó casi la hizo soltar el dispositivo. Simon, sosteniendo al niño en un zoológico. Mismo blazer gris, misma taza de viaje, una foto de miércoles, fechada solo 2 semanas antes. Había docenas más. Simon construyendo castillos de Lego. Simon soplando velas de cumpleaños con el niño. Simon dormido en un sofá con el niño acurrucado en su pecho como un espejo de la paternidad. Emily se desplazó con incredulidad. Y luego encontró el nombre de la mujer, Vanessa Carlisle. Una búsqueda rápida mostró un perfil de LinkedIn, diseñadora. De interiores, empresa de nivel medio, madre soltera. Su Instagram era público, estaba lleno de acogedoras fotos familiares, ninguna con Simon, pero todas implicando una vida estable y estructurada. El nombre del niño, Liam, nacido hace 7 años. Emily hizo los cálculos. Eso fue 1 año después de su matrimonio con Simon, y el embarazo debe haber comenzado mientras él ya era su esposo.
Sus dedos apretaron los bordes de la tableta. La verdad no era solo traición, era traición con historia. Él no solo había engañado, había creado una familia paralela y la había mantenido en secreto, con amor, mientras le decía a Emily que ella era la única, mientras la abrazaba durante los tratamientos de fertilidad y prometía: pronto tendremos una familia. Él ya tenía una. Negación, dolor y la semilla de la venganza. Esa noche lo observó comer la pasta que ella preparó. Él elogió la salsa. Ella le agradeció en voz baja. Por dentro ella gritaba: ¿fue Liam un accidente? ¿Un hijo del que no supo hasta más tarde? Pero incluso si fuera así, ¿por qué ocultarlo? No podía preguntar todavía. No estaba lista. Necesitaba más. Al día siguiente, Emily fue a la oficina de Vanessa con el pretexto de una consulta de cliente. Vanessa era tan elegante en persona como en las fotos. Cálida, elocuente, sin esfuerzo. Emily se presentó como Elena Simmons. Dijo que buscaba remodelar una pequeña cabaña que había heredado. Hizo preguntas inocentes, observó de cerca. Estudió las expresiones de Vanessa, sus manos, su calidez. Vanessa habló con cariño de su hijo. Es mi pequeña luz, lo es todo. Emily quiso gritar: llama a Simon papá, pero no lo hizo. Todavía no. Al salir, Emily echó un vistazo a la foto enmarcada en el escritorio de Vanessa. Liam, Vanessa y Simon. Sin etiqueta, sin explicación, solo los tres sonriendo en una manta de picnic. Emily sonrió y se fue. Sus piernas temblaron al subirse a su coche. ¿Qué clase de hombre podía vivir dos vidas así? ¿Podría abrazarla por la noche mientras amaba a alguien más a la luz del día? Esa noche, Simon trajo flores a casa. Lirios, sus favoritos. Él dijo: pareces deprimida últimamente, solo quería verte sonreír. Ella sonrió, pero no por él, por sí misma, porque ahora tenía todas las piezas y no iba a confrontarlo con rabia. Eso es lo que él esperaba. Eso es lo que hacían las mujeres débiles en su mente. No, ella lo haría a su manera, calculada, silenciosa e inolvidable. Capítulo 3. La anatomía de una mentira. Emily estaba de pie en medio de la sala, mirando la foto de boda enmarcada sobre la chimenea. Simon se veía tan orgulloso, con el brazo alrededor de su cintura, el velo de ella ligeramente ladeado por el viento de aquel día. Un momento de felicidad capturado, una mentira tallada en píxeles. Ahora lo sabía. Él le había tomado la mano en el altar con los mismos dedos que ya habían construido otro hogar. Y lo más inquietante, era bueno en eso. Demasiado bueno. Ella revivió los detalles de su matrimonio en su cabeza. La forma en que él planeaba reuniones de estrategia los miércoles en el trabajo, cómo nunca contestaba llamadas después de las 8 p.m., cómo le dijo que no le gustaban las redes sociales. Claro que no. Las redes sociales dejaban huellas, rastros de verdad. Ahora lo veía, como aceite flotando en la superficie de un agua tranquila. Simon era un hombre de compartimentos. Su vida con Emily estaba cuidadosamente sellada. Cenas, noches de cine, vacaciones familiares con la familia de ella. Nunca se superponían. Nunca se salían de ritmo. Y luego estaban Vanessa y Liam, otro ritmo, sonando en secreto. De repente se dio cuenta de algo escalofriante. A él le encantaba el juego. No solo las mujeres, no solo los papeles, sino el control, la maestría de la narrativa. Interpretó a esposo y padre como un hombre en dos producciones teatrales separadas. Y ambas audiencias aplaudieron, sin saber nada. La confesión de Simón, o la falta de él a esa noche, Emily decidió ponerlo a prueba. Aún no lo confrontaría por completo, solo agitaría la jaula. En la cena, preguntó casualmente: ¿alguna vez has oído hablar de una diseñadora llamada Vanessa Carlisle? Simon no se inmutó.
No parpadeó. No, ¿por qué? Emily se encogió de hombros, forzando un bocado de ensalada en su boca. Alguien en el trabajo la mencionó. Dijo que es buena. Simon tomó un sorbo de vino. ¿Cosas de interiores? No, me suena el nombre. Suave, demasiado suave. Se le revolvió el estómago. Era como ver a alguien mentir con la gracia de un violinista. Más tarde esa noche, cuando él se quedó dormido, ella se quedó despierta a su lado, contando las mentiras. Las noches en que dijo que trabajaba hasta tarde, los pequeños regalos que le daba que probablemente seguían a visitas cargadas de culpa a la otra vida. Se imaginó a Liam en la cama, preguntando, ¿dónde está papá? Y Simon mintiéndole suavemente también a él. La espiral se profundiza. Emily dejó de almorzar con sus compañeros de trabajo. Dejó de devolver las llamadas de su madre. Su mundo se redujo a una obsesión. ¿Por qué? ¿Por qué Simon había elegido traicionarla de una manera tan compleja y deliberada? Ella no era perfecta. Tenía inseguridades, ansiedad, defectos. Pero había sido leal, fiel, honesta. Pensó en cómo él lloró durante su segunda ronda fallida de FIV. La abrazó y le dijo, incluso si somos solo nosotros para siempre, soy feliz. Tú eres suficiente para mí. ¿Cómo pudo mirarla a los ojos y decir eso cuando tenía un hijo con otra mujer? Y entonces, otra terrible posibilidad se arrastró como el humo. ¿Y si Liam no fue un accidente en absoluto? ¿Y si Liam era el hijo realmente deseado? Y ella era solo la esposa en la sombra. Una conversación con una extraña incapaz de soportar el peso sola. Emily llamó a una vieja amiga, Natalie, alguien con quien no había hablado en más de un año. El tipo de amiga que siempre decía las cosas directamente, incluso cuando dolían. Se encontraron en un café tranquilo. Emily se veía cansada, más delgada. Natalie lo notó de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó. Emily miró a su alrededor, con la voz temblorosa. Creo que Simon tiene un hijo con otra mujer. Natalie parpadeó. ¿Crees? Lo seguí, los vi. Encontré fotos. Su nombre es Liam. Tiene 7 años. Los labios de Natalie se entreabrieron, pero no salieron palabras. Simplemente, no sé qué hacer, susurró Emily. Natalie exhaló. Sí, que sabes, solo tienes miedo de admitirlo. Emily asintió lentamente. No solo engañó, añadió, construyó toda una vida paralela a la nuestra, como si yo fuera la suplente de la realidad de otra persona. Natalie se inclinó hacia adelante, le tocó la mano. Tienes 2 opciones, o te alejas en silencio, o lo quemas todo. Emily levantó la vista. Quemarlo todo. Las palabras se aferraron a sus huesos, y algo dentro de ella, algo antiguo, femenino y feroz, comenzó a removerse. El nacimiento de un plan. Los días siguientes, Emily se volvió quirúrgica en sus movimientos. Visitó a un abogado, no para presentar una demanda aún, solo para recabar información. Aprendió sus derechos, divisiones de bienes, matices de custodia, incluso si no había hijos involucrados. Luego se reunió con un investigador privado, le dio los nombres, fotos, ubicaciones, pagó en efectivo. Lo quiero todo, dijo, detalles, cronogramas, recibos, registros telefónicos. Quiero saber si está pagando manutención, quiero saber qué tan profundo llega esto. El hombre asintió sin inmutarse. Lo tendrás. Cada hora que pasaba añadía combustible al fuego que crecía en su pecho. Simon había elegido el engaño. Emily elegiría la revelación, pero no cualquier revelación. Esto no sería una pelea a gritos en la cocina. No sería una carta dejada en la cama. Esto sería público, preciso, devastador. Capítulo 4. Preparando el escenario para la verdad.
investigador trabajó rápido. En 5 días, Emily tenía todo: registros telefónicos, recibos, fotos, confirmaciones de vuelos a una ciudad en la que ella nunca había estado. Pero Vanessa, claramente sí. Había registros de pagos mensuales etiquetados como honorarios de consultoría a una cuenta a nombre de Vanessa, enmascarados, disfrazados, pero rastreables de todos modos. Él nunca había consultado a nadie. Era apoyo financiero, oculto a plena vista. Emily se sentó en su sofá con una carpeta llena de la vida que Simon nunca mencionó. Y mientras pasaba cada página no lloró, no gritó, ella sonrió, porque ahora tenía poder, poder real. Por primera vez desde que descubrió la verdad, no se estaba ahogando, no estaba confundida, tenía un mapa y tenía la intención de seguirlo hasta el final, sin desvíos, sin piedad. Simon siguió siendo perfecto, era casi ofensivo lo normal que actuaba Simon. Traía comida para llevar los jueves. Le masajeaba los hombros después de días largos. Preparaba el desayuno los domingos y tarareaba en la cocina. Y cada vez que la besaba para despedirse por la noche, ella mentalmente lo archivaba como falsa ternura. Él no tenía idea de que su tiempo se estaba agotando. No tenía idea de que Emily ahora llevaba una bomba atómica dentro de ella y estaba ensamblando lenta y cuidadosamente el detonador. Reunión de aliados. Emily ya no quería pasar por esto sola. Invitó a Natalie y le mostró el expediente. Natalie leyó en silencio. Sus ojos se abrieron con cada página. «Oh, Dios mío», Emily asintió. No es solo la aventura, ha construido toda esta vida en la sombra, durante años. Natalie levantó la vista con la voz dura. «¿Lo vas a exponer?» No fue una pregunta. «Sí». «¿Cómo?» «Todavía lo estoy construyendo, pero cuando suceda, será innegable». Natalie se recostó con los brazos cruzados. «Lo que necesites, estoy contigo». Emily sintió que algo se agitaba en ella de nuevo. No rabia. No dolor, solidaridad, el tipo que las mujeres construyen en las trincheras de la traición, descubriendo la mentira más profunda. Justo cuando Emily pensó que tenía todas las piezas, el investigador regresó con una bomba más. Vanessa no solo tuvo un hijo con Simon, una vez había estado embarazada. Antes de Liam, y había perdido al niño. Las manos de Emily temblaron mientras leía el informe. La fecha del aborto espontáneo coincidía con el periodo exacto en que ella y Simon se suponía que estaban intentando juntos. Así que, mientras él estaba cronometrando los ciclos de ovulación con Emily, había dejado embarazada a Vanessa y la consoló a través de la pérdida, mientras su esposa lloraba por pruebas de embarazo negativas en casa. Era demasiado. La traición no era solo física, era espiritual. Él había llorado con otra mujer. Había construido una familia mientras pretendía construir una con ella. Emily dejó caer los papeles al suelo. No podía respirar, pero entonces una extraña paz la invadió. Esto ya no era solo traición, esto era guerra, y las guerras se ganan, con precisión, no con pánico. La fiesta de aniversario 2 semanas después, Simon sugirió que planearan algo para su 8º aniversario de bodas. Quizás una cena, algo pequeño. Amigos, vino, música. Emily lo miró, a su tonta e inocente sonrisa, y accedió. Hagámoslo. Nuestros amigos más cercanos, una noche para recordar. Lo dijo sin ironía, sin una mueca. Y Simon, el hombre que había mentido a 2 mujeres durante años, no lo vio venir. Nunca la vio venir. Las invitaciones. Se envían. Emily envió invitaciones físicas, tarjetas elegantes diseñadas a mano. Invitó a 10 invitados, parejas que conocían desde hacía años, el hermano de Simon y su esposa, incluso a Vanessa. Sí, Vanessa, disimulada bajo un alias de trabajo que ella sabía que Simon reconocería.
Siora C., consultora de diseño. Un detalle escondido en el fondo. Ella sabía que Simon nunca lo admitiría en voz alta, pero no perdería la oportunidad de ver a Vanessa de nuevo. Emily contaba con ello. Natalie preguntó, ¿estás segura de esto? Emily asintió. Él no sabe que ella ha sido invitada. Ella no sabe que es una trampa. ¿Y Liam? Se queda con sus padres, supongo. Ella nunca lo trae a eventos. Natalie negó con la cabeza. Eres despiadada. Emily tomó un sorbo de vino. Estoy despierta, la calma. Antes de la erupción, la noche antes de la fiesta, Emily no pudo dormir. Deambuló por la casa descalza, asimilando los detalles. El sofá que compraron juntos, las estanterías que él construyó, la mesa de la cocina, donde una vez planearon nombres para bebés. Todo estaba a punto de derrumbarse y ella sería quien sostendría la cerilla. Pero en lugar de miedo, sintió serenidad. La verdad se acercaba. Dolería. Dejaría cicatrices, pero también liberaría. Y mañana, Simon finalmente enfrentaría lo que había pasado años evitando. La rendición de cuentas, no en susurros, no en privado, sino delante de todos los que habían creído en su matrimonio. Capítulo 5. La masacre del aniversario. El sol salió suavemente sobre la ciudad, pero dentro del pecho de Emily, una tormenta rugía, tranquila en la superficie, mortal por debajo. Hoy no era un aniversario, era una ejecución. Ella había preparado todo con precisión quirúrgica, comida de catering, vino elegido, lista de reproducción de música curada para parecer amorosa, nostálgica, la ilusión de una celebración perfecta. La sala estaba iluminada con suaves luces doradas. Fotos de boda enmarcadas se erguían como fantasmas en cada superficie. Simon pensó que era para ellos. Pensó que esto era amor, era dolor disfrazado de romance, y esta noche él aprendería lo que se sentía ser despojado en la misma habitación donde una vez había jurado lealtad. 6:30 p.m. Las primeras llegadas, sonó el timbre, y los primeros invitados llegaron a cuentagotas. Colegas, viejos amigos, sonrisas, abrazos. Emily saludó a cada uno con una calidez que era a la vez genuina y enmascarada, porque en el fondo se alegraba de verlos. Eran testigos, y esta noche los testigos importaban más que nada. Simon estaba a su lado, riendo, besando mejillas, sirviendo bebidas. Se veía orgulloso, tan ajeno, tan ensayado, como un hombre aceptando un premio por una actuación que nunca se daría cuenta de que ya estaba expuesta. 6:45 p.m. Ella, entre Emily, la vio en el segundo en que entró a la casa. Vanessa, pelo rizado, vestida de verde esmeralda, con una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. Simon se congeló, solo por una fracción de segundo, pero Emily lo vio. El parpadeo de asombro, miedo, culpa, se recuperó rápidamente. Vanessa, no sabía que estabas. Ella lo interrumpió mirando a Emily. Ella me invitó. Yo también estaba. Sorprendida, Simon se volvió hacia Emily. Su voz falsamente casual. ¿Tú la invitaste? Emily asintió con una sonrisa. Por supuesto, es amiga tuya, ¿verdad? Él abrió la boca para decir algo. Pero ¿qué podría decir? Cada mentira a la que podría recurrir ya había comenzado a derrumbarse. Y Emily seguía sonriendo. 15 p.m. El brindis. Emily golpeó ligeramente su copa con una cuchara. Todos, dijo con voz clara y tranquila, gracias por estar aquí. Esta noche se cumplen 8 años de matrimonio para Simon y yo. 8 años de sueños compartidos. Simon sonrió, con una mano en la cintura de ella. Pero también, continuó, 8 años de verdades ocultas. La habitación se quedó en silencio. Simon se movió a su lado.
Quiero compartir algo personal esta noche, porque creo que el amor sin honestidad no es amor en absoluto. Simon rió nerviosamente. Quizás deberíamos... Emily levantó una mano. No he terminado, Simon. Se volvió hacia los invitados. Me enteré recientemente de que el hijo que he criado, el hijo que creí que era nuestro, no es biológicamente mío. Y está bien, porque lo amé con todo mi corazón. Pero lo que no sabía, lo que nadie sabía, es que Simon tenía una segunda vida. Con Vanessa. Todas las cabezas se giraron. La copa de vino de Vanessa tembló ligeramente en su mano. Él la ha estado manteniendo, mintiendo, escabulléndose, volando para verla bajo viajes de trabajo, registros financieros, registros telefónicos, estancias en hoteles. Simon dio un paso adelante pálido. Emily, por favor, esto no es... ¡No!, espetó ella. Tuviste tu oportunidad de explicar y elegiste el silencio, así que ahora yo elijo la verdad. Gritos ahogados resonaron por la habitación. Un invitado, el propio hermano de Simon, murmuró por lo bajo. Dios mío. 25 p.m. El colapso de Vanessa. Vanessa se quebró. Las lágrimas se desbordaron y susurró. Dijiste que ella nunca se enteraría. Simon se giró hacia ella. Vanessa, dijiste que la dejarías eventualmente. Dijiste que esto no pasaría así. El rostro de Emily se endureció. Y ahí está, el resto de la mentira. Se volvió hacia los invitados de nuevo. No necesito su lástima. Los invité aquí para poder terminar esta farsa frente a las personas que nos importaban. Miró directamente a Simon. No gritaré. No rogaré, no me humillaré de la manera en que tú me humillaste en secreto. Metió la mano en un cajón, sacó una carpeta y se la entregó. Papeles de divorcio, firmados, notariados, con la custodia total de su corazón. 7:30 p.m. Música de salida. Simon no habló, no pudo. Se quedó de pie en el centro de su perfecta pequeña fiesta mientras ésta se desmoronaba a su alrededor. Los amigos evitaban su mirada. Una pareja se levantó y se fue en silencio. Vanessa temblaba, sola, con el rímel corriendo por sus mejillas. Emily apagó el suave jazz y puso una canción diferente, Back to Black, de Amy Winehouse. La habitación se llenó de dolor y ella salió, con la cabeza en alto, sola, pero completa. Más tarde, esa noche, Emily se sentó en su porche con una copa de vino y la brisa nocturna en su piel. Natalie se unió a ella, en silencio, y por primera vez en meses, Emily no se sintió como una mujer desmoronándose. Se sintió como una mujer renacida. La verdad tenía un costo. Pero las mentiras, ellas llevan el alma a la bancarrota, y ella finalmente había dejado de pagar la deuda de Simon. Capítulo 6. Descubriendo a Vanessa tras la explosiva revelación de Emily. Simon era un hombre destrozado. Pero Emily, ella no había terminado, porque la verdad, una vez liberada, no se queda tranquilamente en un rincón. Se expande, infecta y a veces exige más. Una mañana tranquila. Después de la tormenta, Emily había pensado que decir la verdad sería suficiente, que firmar los papeles del divorcio y marcharse con su dignidad intacta traería el cierre. Pero el cierre no siempre llega. Cuando la puerta está cerrada, a veces se queda atrás, susurrando, hay más. Ese susurro llegó cuando abrió su laptop la mañana después de la fiesta y se quedó mirando una carpeta etiquetada. Simon plus Vanessa, 2017 a 2024. El contenido había sido recopilado por un investigador privado que ella había contratado en secreto hacía meses, después de encontrar las primeras inconsistencias en las historias de Simon. Ella no había abierto el informe completo entonces. Pensó que podría confrontarlo sin necesidad de hacerlo. Ahora se dio cuenta de que ni siquiera había comenzado a entender la traición total. Vanessa
No era. Solo una amante. Lo que Emily descubrió le heló la sangre. Vanessa no fue solo un error de una noche. Ni siquiera fue solo una relación secreta. Tenía raíces en sus vidas. Había fotos antiguas de Vanessa en eventos de la empresa, de pie lo suficientemente lejos de Simon como para parecer una coincidencia. Había recibos de restaurantes caros que Simon había dicho que eran para reuniones con clientes. Y peor aún, un contrato de alquiler en una ciudad diferente, pagado mensualmente bajo una LLC falsa que Simon había creado. Ese apartamento había sido de Vanessa durante más de 4 años. Emily miró la pantalla en un silencio atónito. 4 años. Mientras Emily criaba a su hijo, mientras ella planeaba aniversarios, ponía la cena en la mesa, construía recuerdos, Simon había construido una segunda vida, con otra mujer, otro hogar, otra cama. El diario Lo Peor llegó al final. Un archivo PDF escaneado, etiquetado, notas personales. V. Era el diario de Vanessa. Debió haberlo dejado en ese apartamento. El investigador lo había copiado antes de que Emily conociera la imagen completa. Emily lo abrió, pensando que solo vería tonterías románticas. Se equivocó. Vanessa escribió en detalle sobre su relación con Simon y su resentimiento hacia Emily. Ella lo tiene todo. La casa, el nombre, el hijo. Merezco más que ser su sombra. Un día él la dejará por mí. Y luego, más abajo, jura que el niño no es suyo. Pero aunque lo sea, yo soy a quien él ama de verdad. La mano de Emily tembló. Así que era cierto. Había habido una duda sobre el niño que Vanessa tenía. Y Simon también había mentido sobre eso. Una segunda prueba de ADN ese día. Emily hizo algo que nunca pensó que volvería a tener la fuerza para hacer. Llamó al laboratorio, el mismo que había entregado la primera bomba, y envió una segunda prueba. Esta comparaba el ADN de Simon con el hijo pequeño de Vanessa. Y mientras esperaba, los días se movieron como jarabe. Simon intentó enviarle mensajes, luego llamarla, luego enviar mensajes de voz desesperados. Cometí un error, por favor. No sabía cómo decírtelo. Emily, por favor, háblame. No lo entiendes todo. Pero Emily no respondía. Estaba construyendo una línea de tiempo, una sala de guerra de traición, y no estaba a punto de detenerse, solo en su dolor. Quería saberlo todo, porque Simon había destrozado su vida una vez. Necesitaba saber si él había construido otra sobre las mismas mentiras. Los resultados llegan una semana después. Recibió el correo electrónico. No dudó, abrió el PDF de inmediato. 99,998%. Coincidencia de paternidad. Simon era el padre del hijo de Vanessa. Una segunda traición, más profunda, más antigua. Planeada. Emily no lloró. No gritó, simplemente se rió, una risa amarga y exhausta. Porque ¿cuántas versiones de traición se necesitan antes de que dejes de sangrar? Ya no estaba segura, pero de esto sí estaba segura. Simon no solo le había mentido a ella, había creado una mentira en la que pretendía vivir para siempre. La decisión final de Emily esa noche. Emily escribió 2 cartas, una para Simon, una para su abogado. La primera era corta: mentiste una vez. Luego 2. Luego, durante años, tuviste la oportunidad de decírmelo, de asumirlo, de sanarlo. En cambio, construiste una segunda vida con los pedazos de la mía. No necesito venganza, necesito libertad. Te veré en la corte. La segunda carta dio luz verde a su abogado para demandar por la custodia exclusiva, la división total de bienes y los derechos de restricción de visitas, no por venganza, por protección para ella misma y para el niño que Simon nunca había merecido. Capítulo 7. La verdad en la sala del tribunal.
La sala del tribunal olía a madera vieja y a ansiedad rancia. Emily se sentó con la espalda recta en el lado del demandante, con las manos pulcramente cruzadas en su regazo. Su abogada, una mujer, serena pero astuta, llamada Deborah Klein, le susurró las últimas notas al oído. Simon ya estaba sentado en el banco opuesto. Su traje impecable, su rostro recién afeitado, pero sus ojos eran una tormenta de arrepentimiento y negación. Vanessa se sentó detrás de él, escondida bajo unas gafas de sol de gran tamaño, retorciendo nerviosamente un pañuelo en sus manos. Esto no era solo una audiencia de divorcio, esto era la guerra, fría, legal y exigente. El primer golpe, Deborah se puso de pie primero. Su voz era tranquila, pero cada palabra caía como un martillo. Su señoría, no estamos tratando simplemente con infidelidad. Estamos tratando con un hombre que engañó a sabiendas a su esposa durante más de 4 años, manteniendo no una, sino 2 estructuras familiares. Una construida en la verdad, la otra en la traición. El abogado de Simon objetó, pero el juez, un hombre mayor con arrugas profundas en la frente, lo desestimó. «Proceda». Emily vio a Simon encogerse un poco en su silla. Él no esperaba que ella llegara preparada, pero ella no era la Emily de hace 6 meses, la mujer que aún mantenía la esperanza. Esa Emily se había ido. Esta Emily tenía pruebas. Fuego. El diario se convierte en evidencia. Deborah presentó el diario, la confesión manuscrita de Vanessa. Simon palideció. El juez levantó una ceja mientras Deborah leía en voz alta extractos, incluido el del niño. Jura que el niño no es suyo, pero aunque lo sea, yo soy a quien él ama de verdad. Y luego, el segundo resultado de ADN. Emily no miró a Simon. No podía, pero pudo sentir cómo la temperatura en la sala bajaba. Incluso el juez se recostó, visiblemente perturbado. «Así», dijo Deborah lentamente, «el señor Whitman no solo ha traicionado a su esposa, sino que ha engendrado un hijo con su amante, ha mantenido una segunda residencia y ha mentido bajo juramento durante los procedimientos preliminares». Esa última parte, eso era criminal. La sala murmuró. El abogado de Simon se movió incómodo. Incluso Vanessa soltó un pequeño jadeo. El rostro de Simon se puso rojo, de vergüenza, de furia o del desmoronamiento de sus mentiras cuidadosamente construidas. El turno de Simon, cuando fue el turno de Simon para hablar, se puso de pie rígidamente. Se aclaró la garganta 3 veces antes de que saliera alguna palabra. «Yo cometí errores, sí, pero nunca dejé de amar a mi familia. Estaba confundido, perdido. El hijo con Vanessa no fue planeado. No sabía que era mío. Emily no merecía esto, pero, lo juro, nunca quise lastimar a nadie de la forma en que lo hice». Siguió un instante de silencio. El juez suspiró. «La intención no borra la consecuencia, señor Whitman, especialmente cuando la consecuencia es un engaño sostenido». Emily miró fijamente hacia adelante. No quería sus palabras. Ya no las necesitaba. El veredicto, el juez dictaminó rápidamente. Custodia exclusiva concedida a Emily. Manutención conyugal restablecida hasta una mayor división de bienes. Derechos parentales completos revocados a Simon hasta que se estableciera una evaluación psicológica y un protocolo de visitas supervisadas. Vanessa fue prohibida de estar presente durante cualquier interacción entre Simon y su hijo con Emily, citando el interés del tribunal en la estabilidad emocional del niño. Pero el golpe más duro no fue legal. Llegó después, en una sola frase, que el juez pronunció antes de levantar la sesión. «Señor Whitman, cuando un hombre destruye la confianza en 2 hogares, no solo los pierde, sino que pierde el derecho a ser llamado el cimiento de cualquiera de ellos». Fuera de la sala del tribunal, mientras
Los reporteros pululaban en las escaleras. Emily mantuvo la cabeza baja. No necesitaba las cámaras, no necesitaba sus preguntas. Su historia no era para los titulares, era para la sanación. Simon intentó seguirla para hablar de nuevo, pero Débora se interpuso entre ellos. Ella no te debe nada, dijo con frialdad. Ya no. Simon se quedó allí congelado, mientras Emily bajaba las escaleras, subía a un coche y se dirigía hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía suyo. Capítulo 8. Cartas que él nunca leerá. Volvió el silencio. Demasiado silencio. La casa que una vez resonó con cuentos para dormir y suaves risas, ahora se sentía estéril, limpia, controlada. Emily se movía por ella con gracia medida. Una mujer que había sangrado, pero se negaba a sangrar para siempre. Algunas heridas permanecen abiertas, otras las suturas tú misma. Reconstruyendo en silencio, habían pasado semanas desde la sentencia final del tribunal. Simon no había intentado contactarla directamente de nuevo, al menos no desde que la orden de alejamiento dejó claro que ella no toleraría límites difusos. Vanessa había desaparecido por completo de las redes sociales. El chisme había comenzado a calmarse, pero dentro de Emily algo seguía latiendo. Una pregunta, no para Simon, para sí misma. ¿Cómo no lo vi? Esa pregunta la atormentaba en las horas de tranquilidad, especialmente cuando su hijo, Ethan, preguntaba por papá. Ella ya no pronunciaba el nombre de Simon. Simplemente respondía con metáforas que un niño de 5 años podía aceptar. Algunas personas olvidan cómo amar de la manera correcta. Papá tomó decisiones que no eran seguras para nosotros. Seguimos siendo una familia, solo que ahora es de otro tipo. Ethan asentía, distraído por juguetes o el desayuno, su mundo aún misericordiosamente pequeño, pero el de Emily, el suyo se había abierto y la había obligado a reconstruirse de las cenizas. Las cartas una tarde, mientras organizaba un cajón que no había tocado en años, encontró la vieja caja de zapatos. Dentro había cartas, no para él, de ella, docenas, de notas manuscritas, dobladas con cuidadosa simetría, cada una escrita durante su embarazo. Notas que una vez había planeado darle a Simon el día del padre. Nunca las había entregado, no porque no lo amara, porque algo en ella siempre había sabido. Algo no estaba bien. Con manos temblorosas, abrió la primera. No puedo esperar a verte. Sostener a nuestro hijo. Sé que llorarás. Sé que yo también lo haré. La cerró con el corazón dolorido. Cada carta era una cápsula del tiempo de amor ofrecido a un hombre que nunca lo mereció. Y aún así, no las había tirado. ¿Por qué? Era esperanza, sentimentalismo, dolor. Se sentó en el suelo, con las cartas a su alrededor, rodeada por el fantasma de un amor que nunca había existido de verdad. Un tipo diferente de despedida. No las quemó, no las rompió. En cambio, reutilizó la misma caja, colocó todas las cartas dentro y condujo sola una tarde a un lugar que nadie conocía. Un sendero en el bosque donde solía caminar antes del matrimonio, antes de la maternidad, antes de la traición. En la cima de la colina había un claro con un banco. Colocó la caja debajo de él, sin ceremonia, sin discursos, solo un suave susurro. Nunca las leerás, pero necesitaba escribirlas y necesito dejarlas ir ahora. El viento susurró entre los árboles, casi sonó como un suspiro, y así el peso comenzó a levantarse. No todo, pero suficiente. Una chispa de nuevo de vuelta en casa, Ethan corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Mami, nos dibujé. Somos tú, yo y un perro. ¿Podemos tener un perro?» Ella rió, una risa de verdad, no amarga, no forzada. «Quizás algún día». Él sonrió ampliamente.
En ese momento se dio cuenta de algo que había estado esperando tranquilamente, bajo el dolor. Ella era suficiente. Ethan nunca había necesitado el ADN de Simon para sentirse seguro. Y Emily nunca había necesitado la validación de Simon para estar completa. Lo que tenían ahora, verdad, claridad y un amor inquebrantable, era más fuerte que la mentira en la que una vez vivieron. Reclamando la identidad de Emily, cambió su apellido, remodeló su dormitorio, enmarcó una foto de solo ella y Ethan para la sala de estar. Comenzó a escribir. De nuevo, algo que había abandonado durante su matrimonio. Cuentos cortos, recuerdos, ficción, todo empapado en verdad. Y por primera vez, sus palabras no llevaban un dolor oculto, llevaban poder. Simon le había quitado años, pero no la había quitado a ella. No de verdad, estaba reclamándose a sí misma una elección a la vez. Capítulo 9. Él aceptó al hijo de su esposa como suyo, pero la prueba de ADN reveló una segunda traición. El silencio de los domingos por la mañana solía atormentarla. Solía ser el momento en que Simon hacía panqueques con Ethan, cuando su cocina olía a vainilla y jarabe quemado, cuando fingían ser la familia que no eran. Ahora, los domingos eran suyos, completamente suyos. La cocina todavía se llenaba con el olor a vainilla, pero esta vez los panqueques eran un poco mejores y la risa era real. Ya no andaba con cautela alrededor de los recuerdos. Emily había dejado de culparse a sí misma por no ver las señales, por creer las mentiras, por amar a alguien que siempre había estado usando una máscara. No era debilidad, era confianza, y la confianza no era su fracaso, era su traición. Esa mañana, mientras veía a Ethan untar demasiada mantequilla de cacahuete en su tostada, sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque el silencio ya no se sentía pesado, se sentía ganado. Simon había intentado contactarla de nuevo, esta vez a través de un abogado. No para ver a Ethan, sino para discutir lo que él llamó una división justa de la casa que una vez compartieron. Todavía creía tener el derecho de cortar pedazos de su vida, de reclamar cosas que no construyó. Emily no respondió directamente. Dejó que su abogado hablara. Su único mensaje fue el silencio, denso de límites y finalidad. Ella había aprendido la diferencia entre el perdón y el acceso. Ya no odiaba a Simon, le tenía lástima, porque él nunca llegaría a conocer la versión de Ethan que creció del amor, no de las mentiras. Nunca vería cómo los ojos de Ethan brillaban cuando resolvía un rompecabezas o cómo le gustaba acurrucar a su dinosaurio de juguete a su lado en la cama. Esos momentos le pertenecían a ella, porque se quedó, porque protegió, porque eligió la verdad, incluso cuando quemaba. Algunas personas nunca entienden el peso de sus elecciones hasta que es demasiado tarde. Simon era uno de ellos. Una semana después, Emily recibió un mensaje inesperado. No de Simon, de Vanessa. Era un correo electrónico corto, sin saludo, solo unas pocas líneas, escritas como una confesión. Él también me mintió. Me dijo que nunca dejaría de amarte. Creí que había ganado. No fue así, solo terminé sola. Lo siento. Emily se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. No sintió enojo. Tampoco triunfo, solo calma. No respondió. No quedaba nada por decir. El dolor había pasado como veneno entre todos ellos, pero Emily había dejado de beber de la copa. Que vivieran en los escombros que construyeron juntos. Ella estaba construyendo algo nuevo, ladrillo a ladrillo honesto. Esa noche, Ethan le preguntó, ¿por qué no tenemos papá? Ella se sentó a su lado en la cama. Le subió la manta hasta los hombros y pensó cuidadosamente, porque algunos papás no saben amar como deberían, pero me tienes a mí, y yo siempre sabré cómo. Él pareció satisfecho con eso, y ella también. Más tarde,
cuando él dormía, abrió su diario y escribió algo sin detenerse. Amé a un hombre que usaba la honestidad como un traje prestado. Llevé un hijo con el corazón lleno de preguntas. Viví la traición 2 veces, pero ahora camino con la cabeza en alto, porque sé lo que es el verdadero amor. No miente, no se rompe, crece, incluso entre las cenizas. Afuera, el mundo se movía lentamente. Dentro de ella, algo florecía. Y por primera vez en años, Emily no se sentía como una sobreviviente, se sentía como una mujer que finalmente comenzaba. Capítulo 10. Él aceptó al hijo de su esposa como suyo, pero la prueba de ADN reveló una segunda traición. Dicen que la curación no es lineal, que no llega como el amanecer, de repente y resplandeciente. Viene en olas, a veces una ráfaga de luz, a veces una recaída en las sombras. Para Emily, la curación llegó en silencio a través de pequeñas cosas. La forma en que Ethan le tomaba la mano con más fuerza en los cruces de calles, el sonido de su propia risa que la sorprendía, la forma en que el silencio ya no se sentía como soledad, sino como paz. Había pasado más de un año desde que dejó a Simon. En ese tiempo, las cicatrices no desaparecieron, pero dejaron de palpitar. Y con cada momento honesto que vivía, con cada noche que besaba la frente de Ethan y susurraba, «Estás a salvo», se recuperaba a sí misma. No hubo un gran cierre, ninguna confrontación final. Simon se desvaneció como una estación fría, dura mientras duró, luego se fue sin ceremonia. Finalmente se estableció en otra ciudad, o eso escuchó. Vanessa también había seguido adelante, aunque nadie sabía exactamente a dónde. Su traición, antes una tormenta, se había vuelto irrelevante. Solo fantasmas sin poder. Emily se encontraba en el umbral de una nueva vida, no definida por la supervivencia, sino por la intención. Había vuelto a su amor por la pintura, algo que no había hecho desde la universidad. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en un salvavidas. Pintaba por la noche cuando Ethan dormía, eliminando el dolor, la memoria y la esperanza en cada pincelada. Su casa, antes silenciosa y pesada, ahora llevaba el aroma a óleos y jazz suave los fines de semana. Pintaba su vida tal como era, imperfecta, honesta, real. Un tío en el retrato familiar una tarde. Ethan llegó a casa con un dibujo que hizo en 1900. La escuela. Era un retrato familiar. Estaba Emily sonriendo. Ethan con una capa de superhéroe. Y junto a ellos, una figura que no esperaba. «¿Quién es este?», preguntó suavemente. «Ese es el tío Tyler», dijo Ethan con orgullo. Emily parpadeó. Tyler había sido su amigo de la universidad. Un hombre tranquilo y amable que reapareció hace meses después de enterarse de lo que había sucedido. Nunca la presionó, nunca se extralimitó, solo ofreció ayuda cuando la necesitaba. Arreglar un grifo que goteaba, cuidar niños cuando estaba abrumada o simplemente sentarse a su lado cuando el silencio era suficiente. Lenta y suavemente se convirtió en parte de su mundo. No como un reemplazo, sino como algo completamente diferente, presencia sin expectativas. Emily volvió a mirar el dibujo. No había confusión en la expresión de Ethan, solo alegría. Tarde esa noche, Emily estaba con Tyler en su porche, el aire otoñal acariciando sus rostros. Ethan ya dormía dentro con su dinosaurio de juguete apretado bajo la manta. «Vi el dibujo», dijo suavemente. Tyler se rió entre dientes. «No lo incité a hacerlo, lo juro». «Lo sé». Hubo una pausa. «Todavía estoy aprendiendo a confiar», admitió. «Ella». «No tienes que apresurarte», respondió él. «Estaré aquí de cualquier manera». Y por primera vez, esas palabras no le causaron miedo. Se sintieron como una promesa. Una que ella no había pedido, pero quizás una que merecía.
Las semanas se convirtieron en meses. Las estaciones cambiaron. Emily no etiquetó nada, no lo necesitaba. Todo lo que importaba era que su corazón ya no estaba cerrado. Había sido magullado, agrietado, traicionado, pero no irreparablemente roto. La verdad escrita una noche, se sentó a escribir, no un diario, no una carta, solo una verdad que necesitaba decir en voz alta. Llevé una mentira como si fuera amor. Amé a un niño que no era mío de sangre, pero se convirtió en mío de corazón. Vi al hombre en quien confiaba desmoronarse por su propio engaño y me negué a caer con él. No soy lo que me hicieron, soy lo que elegí después. Elegí amar de todos modos. Elegí mantenerme suave. Elegí levantarme. Un mensaje final, si alguna. ¿Vez confiaste en alguien que destrozó esa confianza? Si alguna vez cargaste una carga que no merecías, o te alejaste de alguien a quien alguna vez llamaste hogar, que sepas esto: no estás roto, no eres ingenuo, eres alguien que se atrevió a amar, incluso en un mundo donde el amor a veces es un arma. Y si esta historia te conmovió, si viste, aunque sea un destello de ti mismo en el dolor o la fuerza de Emily, deja un me gusta. Comparte esta historia y suscríbete a Traición y Perdón para más viajes crudos y emocionales, donde la verdad corta profundo, pero la curación va más allá. Porque a veces el único camino a seguir es a través del fuego.